Hola, hola, por aquí estamos. En esta compañía vengo a hacer un vídeo un poquito diferente para que me conozcáis un poquito mejor. Es mi historia, por si te sirve y te puedes ver reflejada en ella. Bueno, pues mi historia es un poco como la de todos vosotros. Yo cuando me empezáis a contar vuestra historia es cambiar el nombre, cambiar la cara. Y las historias son bastante similares. Pues eso, yo desde pequeña con problemas de peso, empecé mi primera dieta, como casi todos vosotros, con 13 años. Mi madre me llevó a un famoso médico aquí en Valencia y tal, que me sacó, como a vosotros, una dieta de cajón. No recuerdo, pero sé que era de ternera plancha y judías verdes, de eso sí que me acuerdo. Y para bajar ese hambre, pues lo que daban en aquella época, te daban anfetaminas, con 13 años. Bueno, ahí empieza este periplo de dietas. Pierdes 5 kilos, ganas 8, lo dejas porque no se hacía educación nutricional. Y ahí van pasando los años en este ir y venir de dietas. Y he hecho todas las que me digáis, las que has hecho tú, las he hecho yo también, menos Herbalife, todas. La de los puntos, la de la sopa, la de la vecina, la que veías que a alguien le funcionaba, pásamela, cosas que vosotros también hacéis y que yo también he hecho, por eso muchas veces os entiendo cuando me decís estas cosas. Bueno, ahí van pasando los años, cuando viene este estirón puberal pierdo un poquito de peso, pero siempre el problema del peso siempre ha estado ahí conmigo. Me pongo a vivir en pareja, tengo a mi primer hijo, tengo a mi segundo hijo y ahí pasan un montón de años. Y siempre con estas dietas de empiezo un lunes y muchas veces el miércoles la había dejado, otras veces tenía más fuerza de voluntad, esto que tanto me decís vosotros, tenía más fuerza de voluntad y estaba más tiempo y conseguía perder 8, 10, 12 kilos y estaba súper contenta, pero ¿qué pasaba? Que en el momento que tú dejas esa pauta de alimentación espartana, recuperas peso. Entonces entras en este bucle de frustración del que no consigues salir. En todo este periplo llego a 36, 37 años en un peso de 139 kilos, que se dice pronto, yo mido unos 62. Y vosotros cuando muchas veces me decís, en algún momento llego aquí, como si no tuviéramos espejo en casa, como si yo no fuera a comprarme ropa y me comprara un pantalón de la talla 62, y es como en realidad es que no quieres ver lo que está pasando, a qué punto estás llegando y sobre todo porque no hay salida. La salida es lo que tantas veces os han dicho a vosotros también. Para perder peso hay que comer menos plato y más suela de zapato y todas estas cosas que van instaurando y poniendo la responsabilidad solo en ti. Todo menos reconocer que las pautas que hay todavía, pero que había en ese momento, os estoy hablando de hace casi 20 años, no funcionan. No funcionan. Para bajar de peso, tirar de fuerza de voluntad, no funciona porque la fuerza de voluntad es limitada, muy limitada. Y tener que sostener tu hambre, porque hablamos de dietas espartanas, tener que sostener tu hambre con fuerza de voluntad tiene los días o las horas contadas. Entonces, cuando llego a 36, 37 años y después de estar varios meses tomando la decisión de subirme a un peso para ver realmente el punto donde estoy, y me subo ahí al peso y veo 139 kilos. Me encuentro en esa encrucijada de ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde tiro? Porque no es perder 10 kilos, 20 kilos, es que yo tenía que perder la mitad de mi peso y no ves algo que puedas sostener en el tiempo para perder esos kilos. Empiezo a buscar y a barajar la posibilidad de una cirugía bariátrica. Es la encrucijada en la que me encuentro para llegar a un peso saludable. Empiezo a buscar equipo, llego a un primer equipo, horroroso, menos mal. Yo siempre lo he pensado, a mí me salvó de tomar una mala decisión en la cirugía bariátrica el miedo que yo tenía. Fui muy prudente porque tenía mucho miedo de meterme en un quirófano. Mi hijo, yo ya tenía 2 hijos, mi hijo pequeño era muy pequeño y a mí me daba mucho miedo meterme en quirófano.
Entonces salí despavorida porque me lo puso fácil. A mí me saltaron las alarmas porque me lo puso súper fácil. Te operas, no vas a poder comer pan, no vas a poder comer carne y poco menos que esperar a que los kilos se diluyan. Y a mí eso. Y me quería dar fecha para esa semana el viernes. Y yo dije, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Con el miedo que yo tenía. Entonces, eso es antes del verano. Yo salgo de allí y digo, no, esto por aquí no es. Y dejo pasar el verano con otra piedra en mi mochila de frustración de por dónde tiro, porque cuando te ves en estas encrucijadas es ¿qué hago? ¿Qué hago? No encuentras salida. Yo os entiendo tantas veces cuando me decís es que no sé por dónde tirar. Cuando pasa el verano vuelvo a retomar porque pienso, tiene que haber más, no puede ser que solo sea esta manera de trabajar y vuelvo a coger una cita con otro equipo y me encuentro con el equipo donde me operé por privado. Este equipo me dice, fue un momento de boom de la banda gástrica y yo quería banda gástrica porque no quería hacerme un bypass, porque no quería mutilar mi cuerpo, no quería meterme con 37 años a una cirugía que tiene muchos efectos secundarios, mucha mala absorción, porque si esto te lo planteas con 50 años es distinto que te lo plantees con 37. Entonces yo me emperro mucho en que no quiero un bypass, aunque el cirujano intenta convencerme y yo le digo que no. Entonces él me dice que en el mejor de los escenarios, claro, me pone toda la realidad y a mí eso me gustó mucho, esa sinceridad. Me habla de que en el mejor de los escenarios yo me iba a quedar con 105 kilos. Imaginaos, yo me sigo quedando con una obesidad mórbida, ¿vale? Entonces yo le digo que no, que voy a apostar por banda gástrica y por aprovechar esos 2 años de tratamiento donde hay un equipo multidisciplinar detrás, donde hay una psicóloga, donde hay un nutricionista y donde está evidentemente la cirugía bariátrica. Y bueno, nos chocamos la mano, hacemos un pacto ahí y me dice, el cirujano me dijo, sabiendo él mismo que no era mi mejor opción, me dijo, tenemos 2 años. Bueno, fijaos, antes de operarme, él me dice, y esto está muy bien, un poco para ver el compromiso de la persona, él me dice que si no pierdo 5 kilos antes de hacerme el preoperatorio no me opera, porque él quería ver el compromiso que yo tenía. Para que veáis, ahora que esto lo estamos grabando en noviembre, pre-Navidad, y mucha gente está ya con, es que en Navidad no se puede, porque fíjate, para que veas cuando tu para qué está claro, cómo tus decisiones son diferentes y cómo afrontas las cosas. A mí me dijo esto y yo sabía que tenía que perder 5 kilos, si no, no me operaba. Y yo quería operarme porque era la única salida que yo veía. Y en plena Navidad, porque nosotros teníamos el preoperatorio el 2 de enero, plena Navidad, él me puso que si no perdía 5 kilos no me operaba y yo perdí 7. Para que veáis que cuando uno tiene su objetivo claro, va a por él. Vale, pierdo 7 kilos, hacemos el preoperatorio. En todo este mes de diciembre, donde yo estoy con todas las pautas que me habían dicho, ya hice una visita con la psicóloga también para valorar, porque esto es muy importante también, en un cambio de alimentación es súper importante, sobre todo en cirugía bariátrica había que descartar que yo no tuviera un trastorno de alimentación, no tuviera un trastorno de atracón, no tuviera una bulimia, estas cositas. En todo este mes a mí me dio tiempo a reflexionar mucho porque yo tenía miedo de meterme en el quirófano, porque el IMC con el que yo entraba al quirófano era ya un riesgo. Mis analíticas eran perfectas dentro de una persona con una obesidad mórbida, pero el riesgo de un IMC de 52 era ya alto, ¿vale? Entonces a mí me dio mucho tiempo a reflexionar, a tener estas conversaciones de las que si me sigues en Instagram sabes que yo hago muchas veces, estas conversaciones contigo misma sinceras, no de yo puedo con todo, no, yo me cojo esta alimentación y lo estás cogiendo todo con puntillas. Estas conversaciones sinceras contigo misma de para mí esto era mi último cartucho, porque si esto no me funcionaba, ¿qué iba a hacer? ¿Por dónde tirar? Porque lo de comer menos no me funcionaba, lo de tirar de fuerza de voluntad me funcionaba 1 mes, 3 meses, 15 días, 2 días. Depende del momento personal en el que estés. Entonces, en todas estas conversaciones me dije que iba a dejar de ser listilla
y que iba a empezar a ser inteligente y que iba a hacer caso de todo lo que me dijera este equipo durante 2 años, que tenía 2 años para intentar bajar el máximo de kilos posibles, porque pensar que yo tenía que bajar la mitad de mi peso, pero que iba a dejar de ser listilla, porque yo de dietas, de todas estas dietas que os he dicho, sabía mucho, pero realmente de alimentarme y de nutrirme no sabía, de manejar situaciones no sabía. Entonces no iba a cuestionar, iba a hacer. Y creo que es una decisión meditada, fue una decisión muy meditada. Tuve un mes ahí para hacer ese objetivo de tengo que perder por lo menos 5 kilos y de hablar conmigo misma y ver en qué punto yo llegaba a esa cirugía. ¿Vale? Entonces, cuando vosotros muchas veces me habláis de no, si yo la teoría me la sé, es que yo eso lo he dicho tantas veces, yo la teoría me la sé, y es cierto, la teoría nos la sabemos, hay que comer sano, hay que hacer deporte, hay que descansar, hay que tal, todo lo que tú quieras, pero la realidad es que o no la aplicamos porque nuestra vida en ese momento no nos deja, o no la sabemos aplicar. Yo puedo saber mucho de una cosa y no saber aplicarlo. Entonces, eso, dejar de ser listillo y ser inteligente y hacer caso de la persona o del equipo que te acompaña en ese momento. Avanzo, me opero, llego a la cirugía bariátrica, me opero y ahí donde yo pensaba que era un fin, ya he llegado a la operación y ahora solo es hacer y conseguir esa meta que es una meta que puse yo ahí en mi cabeza, porque fijaos que el cirujano me dijo que en el mejor de los escenarios yo me iba a quedar en 105 kilos. Y yo dije, que 105 kilos son muchos. En una de estas reflexiones, que recuerdo que fue bajar de la consulta ya con fecha y sentarme en frío, que hacía tremendo, sentarme en un banco y decir, primero, qué miedo tengo, esa reflexión de, fíjate cómo eres, para que veáis cómo es la cabeza, cómo eres, has tenido que llegar aquí, a tener que llegar a una cirugía bariátrica, porque no tienes fuerza de voluntad, porque cómo eres, porque... Y esto es el peso de la frustración. Tantas veces has fracasado, tantos fracasos llevas en tu mochila, que la culpa es tuya. La culpa es tuya. Y encima tienes que llegar aquí a una cirugía bariátrica poniendo en riesgo tu vida porque no eres capaz. No eres capaz. Por eso os entiendo tanto cuando me contáis esto de he empezado 40.000 veces y no consigo, y bajo 5 kilos y recupero 7, y no consigo enganchar y estar en paz en una alimentación. Cuando yo bajo de la consulta del cirujano y me siento ahí a decir, vale, 105 kilos es mucho, ¿en qué peso, cuál es mi meta? ¿En qué peso yo estaría más o menos? No delgada, porque una persona que viene de una obesidad mórbida, buscar el normopeso es una irrealidad, pero en un peso en el que yo pudiera estar bien, y puse ahí 75 kilos. Pues venga, bueno, 75 kilos. Cuando yo me opero, es un poco como que tengo muy claro que mi objetivo es llegar a 75 kilos, ¿vale? Y con la premisa, eso sí que lo tuve ahí como un mantra, voy a hacer todo lo que me digan. La psicóloga conmigo hizo trabajazos, trabajar autoestima, trabajar relación con la comida, relación con eventos, fue un trabajo brutal. Con la nutricionista, pensar que yo venía de dietas de, como os he dicho, ternera y judías verdes. Recuerdo una dieta que hice que los miércoles había que comer espárragos blancos, que a mí no me gustan, pero es que había que comérselos. Había que comer espárragos blancos y tú no te cuestionabas nada porque el miércoles tocaba espárragos blancos. Entonces, la nutricionista tuvo que hacer conmigo un trabajo de educación nutricional en ese momento para sacar de mí todos estos falsos bulos y estos mitos y todas estas creencias limitantes que a todos nos han puesto, de menos plato y más suela de zapato, de no puedes comerte un plátano, las legumbres son el mal, hay que comer poquito, y 5 veces al día y todas estas cosas. Tuvimos 2 años para hacer todos estos cambios con educación nutricional y me vino muy bien, sobre todo para desmitificar tantos alimentos. En todo este periplo, en estos 2 años, yo conseguí perder
no llegué a mi peso objetivo, pero llegué a perder, me quedé en 85, 86 kilos, que ya era mucho. Yo ya había rebasado, desde luego, el mínimo histórico que me había dicho el cirujano, que para mí era un logro y para él también. Y a mí eso me ayudó a coger mucha confianza, a saber que no necesitaba vivir de una dieta espartana para perder peso, que había estado 2 años en los que evidentemente no haces las cosas al pie de la letra, donde hay cumpleaños, donde hay una Navidad, donde hay unas vacaciones y que te sirven para saber que la alimentación es mucho más y que, por ejemplo, a mí una de las cosas que me dijeron y que hice prácticamente desde el primer momento, desde que salí a los 15 días que ya puedes empezar a moverte un poquito y tienes un poquito más de energía, porque la primera semana es a batidos, con lo cual tienes una energía ahí a los mínimos, es empezar a salir a andar. Imaginaos, 139 kilos y yo tenía un esguince que no se me iba, evidentemente por mi exceso de peso. Y para que veáis que yo ahí me apliqué mucho como mantra el voy a hacer todo lo que me digan, que era, ¿hay que salir a andar todos los días? Y yo todos los días salía. Y yo también tenía impedimentos como tenéis vosotros, pero iba a dejar de ser listilla y iba a ser inteligente y a hacer todo lo que me dijeron. Yo tenía un hijo de 2 años. ¿Cuándo podía salir a andar? A mediodía. Acababa de comer y yo ya me sentaba a comer con la ropa de irme a andar. Acababa de comer y no me lo pensaba, y si no recogía el plato de la mesa, no lo recogía, pero me iba a andar, porque era lo que tenía que hacer para llegar a mi objetivo. Todos estos 2 años me sirvieron para desmitificar muchas cosas, para desmitificar muchos alimentos, para saber que durante esos 2 años había conseguido mucho y que podía hacerlo. Cuando acaba el tratamiento, yo sigo con educación nutricional. Ya en los últimos meses de tratamiento yo me doy cuenta de que lo que se seguía haciendo en alimentación, cuando tú ibas a un endocrino, cuando ibas a un nutricionista y tal, las cosas no iban por ahí. Iba por una educación nutricional, iba por un comer de todo, un comer mediterráneo, ¿vale? Comer de todo no estoy de acuerdo con el comer de todo, pero sí que un comer real y que lo que estábamos haciendo no iba bien. Durante esos 2 años también, claro, esto vosotros lo estáis viendo en el 2025 y pensáis que la tecnología siempre ha estado aquí, pero hace casi 20 años estaban muy en auge los foros y la gente buscaba mucha información de lo que sea, ¿vale? De coches, de esto, de cirugías bariátricas en foro. Y yo empecé siendo una usuaria de un foro de banda gástrica, buscando información vale, a mí el cirujano me va a decir las bondades, porque evidentemente quiero operarme y es privado. Hay un propósito económico aquí, pero yo quería saber, gente con banda gástrica con 5 años, cómo era su vida, si realmente funcionaba, porque siempre tienes la duda de, pues a lo mejor en un año deja de funcionarme y qué pasa aquí, porque no dejas de llevar una prótesis en el estómago. Entonces yo empecé siendo una usuaria de ese foro y acabé siendo una administradora de ese foro. Y me di cuenta que tenía ahí como una vocación de ayudar, de poder aconsejar a otras personas sin ningún conocimiento de nutrición, simplemente con lo que a mí me aconsejaba mi nutricionista, con las cosas que yo hacía con mi psicóloga, que a mí me funcionaban, que evidentemente me funcionaban a mí, pero bueno, si podía dar un rayito de esperanza y un poquito de guía a otras personas, me empezó a despertar en mí una curiosidad y unas ganas de poder ayudar a otras personas a que no tuvieran que llegar, unas personas con obesidad, que no tuvieran que llegar a la cirugía bariátrica. Y ahí decido empezar a formarme. Hago un grado superior en nutrición. Cuando acabo, tengo la falsa sensación de que me falta conocimiento y me meto en la carrera presencial para que luego la gente diga, no, es que yo no tengo tiempo, no puedo. No. Cuando tú quieres algo, al final buscas el tiempo y buscas las ganas. Y yo, fijaos, con un trabajo, con 2 hijos y me hice mi carrera de forma presencial. Cuando acabo la carrera, acabé en julio y yo en octubre, me cojo una consulta. Con 0 pacientes me cojo una consulta
porque quiero ayudar a las personas a que no tengan que llegar a una cirugía bariátrica, a intentar cambiar estos dogmas que hay, que todavía están, de que vas a un endocrino o vas a tu centro de salud y te sacan un papelito, una dieta de cajón de 1200 calorías, con 5 comidas, con 3 galletas María en el desayuno, con una leche desnatada, donde estás, mira a ver si te reconoces, muerto de hambre todo el día, con energía cero, comiendo diferente de tu familia y con una sensación de ¿qué mierda es esta? Así, es que creo que es la sensación general cuando tú coges estas pautas. Yo en la carrera cogí como trabajo de fin de grado dietas cetogénicas, que hablamos una tarde, nosotros esto en la carrera nos estudia, lo cogimos una tarde como dieta de debate. Y dije, oh, me gusta, voy a investigar, voy a hacer mi trabajo de fin de grado aquí. Y a raíz de ese trabajo de fin de grado empiezo a investigar, hago un estudio profundo, sobre todo en Estados Unidos, que la dieta cetogénica allí está, de hecho se pauta para muchísimas patologías. Ahora en España más, pero en este momento se conocía poco dieta ceto. Vale, yo empiezo a recoger ahí mucha información, pero digo, yo no puedo aquí, necesito experimentar en mí. Y me pauto yo una dieta cetogénica. Y empiezo a ver las buenas sensaciones de dieta cetogénica, la bajada de hambre, el comer cosas que siempre hemos tenido prohibidas, pues comerte un queso curado, no comer nada desnatado, el poder espaciar comidas y hacer 3 comidas cuando veníamos y se sigue diciendo hay que comer 5 veces al día. Empiezo a experimentar las bondades de dieta cetogénica y tengo claro que cuando yo tenga consulta, que sabía que era en el momento que yo acabara mi carrera, me iba a enfocar exclusivamente en dietas cetogénicas y bajas en carbohidratos, porque creo no, dietas bajas en hidratos debería ser la recomendación general para toda la población. Tenemos un consumo abusivo de hidratos de carbono, además de forma de ultraprocesado, de galletitas, de panes de muy mala calidad y demás, donde la persona vive inflamada, vive con un hambre constante y cuando una persona empieza a experimentar con dieta cetogénica, todo eso baja un montón, baja el hambre, baja la inflamación, puedes sostener la alimentación porque para mí el caballo ganador de dieta ceto es que baja el hambre. Donde tú hagas cualquier pauta, la que sea, háblame de mediterránea estricta, háblame de lo que quieras, donde tú pases hambre, estás abocado al fracaso. Estás abocado al fracaso. Entonces, yo cuando cojo mi consulta y me acoto tanto en dieta cetogénica, siempre cuando cogí la consulta también pensé, ¿qué nutricionista quieres ser? ¿Cuál es tu enfoque? Porque evidentemente tú coges una estrategia nutricional, pero como profesional, ¿qué quiero ser? Y siempre en mi premisa, y me lo recuerdo muchas veces para no perder ese norte, yo siempre quiero ser la nutricionista que a mí me hubiera gustado encontrarme. Porque yo, como tú, también he salido algunas veces de una consulta llorando porque me he sentido juzgada, me han reñido, he salido embarazada de la matrona, pues eso, donde te están riñendo, donde pues no sé por qué estás haciendo cosas, has cogido 3 kilos y encima mal, porque por ejemplo embarazada, que es un momento súper vulnerable para ti, que encima siguen poniendo en ti toda la culpa y toda la responsabilidad. Pues eso, yo siempre, y me lo recuerdo muchas veces, quiero ser la nutricionista que me hubiera gustado encontrarme. Yo jamás riño, yo jamás le pego el puro a nadie, yo te aconsejo, y como adulta que eres, porque mi mayoría de pacientes sois mujeres, tú vas a decidir qué quieres hacer, pero yo no te voy a reñir nunca. Y ser la nutricionista que me hubiera gustado encontrarme, con la alimentación que ojalá y la hubiera encontrado, porque estoy segura que si yo me hubiera dado 2 años y 276 días que me costó llegar a mi peso saludable, con una educación nutricional y con deporte, si yo me hubiera dado 2 años y 276 días con dieta cetogénica bien planificada y con una persona como yo, no hubiera tenido que llegar a hacerme una cirugía bariátrica. Ojo, yo no reniego de la cirugía bariátrica porque a mí me ayudó mucho. Los 6 primeros meses fueron cruciales para
sobre todo recuperar autoestima y recuperar confianza en mí misma de que podía hacerlo. Yo en 6 meses había perdido 30 kilos, entonces eso me sirvió para puedo hacerlo, puedo mantener una alimentación 6 meses con unas vacaciones, un cumple, no pensar siempre en el día que me salgo la he cagado y ya me tiro al monte. No, saber que al otro día retomo. Entonces, recuperar esa confianza en ti, el saber que puedes, que en 2 años o 3 años, vamos a poner 2 años, que tú puedas estar en una alimentación para pérdida de peso, vas a tener eventos, vas a tener navidades, vas a tener cumpleaños, vas a tener un donde tu alimentación te vas a salir de ceto. Y no pasa absolutamente nada. Se trata de que el lunes, cuando se acabe ese fin de semana, primero tú ese fin de semana lo hayas disfrutado sin culpa y ese lunes retomes. Ya está, porque la pérdida de peso, no te equivoques, es cuestión de insistir. Cuestión de insistir y de insistir en una alimentación en la que estés cómoda, en la que no pases hambre, en la que te sientas acompañada y no juzgada. Y poco más que contaros. Esta es mi historia. Si te puede servir, que sepas que yo también sé lo que es llegar a un punto de decir en qué momento he llegado aquí, en qué momento estoy en 139 kilos, en qué momento esto se me ha ido de las manos y todo mi periplo de dietas, que es menos Herbalife, el mismo que has hecho tú, y que aunque tuve que llegar a una cirugía bariátrica y que no renuncio de ella, no me arrepiento de haberlo hecho, sé que hoy en día, con toda la información que hay, con todas las estrategias que se están haciendo, y ojo, la alimentación es una ciencia en constante evolución. Lo que ahora yo defiendo a capa y espada, porque una dieta cetogénica bien planificada para mí es caballo ganador en una persona que necesite perder peso, en una persona que tenga una diabetes 2 mal controlada, en una mujer con una endometriosis, en una mujer con un ovario poliquístico, con un síndrome de ovario poliquístico, en el 95% de personas con tratamiento oncológico. Es protocolo de tratamiento. Esto no quiere decir que dentro de 5 años se vea que una paleo, que no deja de ser una keto con un poquito más de carbohidratos, es mejor, que la gente lo lleva mejor. Entonces, hoy por hoy, ojalá yo me hubiera encontrado una profesional como yo, aunque ahora a lo mejor piensas que pedante. No, no te quedes con qué creída, ¿no? Quédate con una profesional que no te riñe, que no sales de... Una de mis premisas en consulta, cuando tenía consulta presencial, es que mis pacientes se vayan mejor de lo que llegan, porque muchas veces el paciente llega hundido porque ha empezado una alimentación y el fin de semana ha tenido ansiedad, que vosotros me habláis mucho de ansiedad, y se ha pegado un atracón y llega hundido. Y yo siempre mi premisa es que salga mejor de lo que se ha ido. ¿Reñirte te lleva ahí? No. Que yo te diga, claro, es que si no haces lo que yo te digo, no, eso no sales mejor de consulta, no te lleva a decir, a que yo te dé ese poquito de inyección de moral que tú digas, venga, pues venga, retomamos, porque te repito, la pérdida de peso es cuestión de insistir. Insisto, hoy retomo en una alimentación en la que no paso hambre y con un profesional que me acompaña y que no me riña, ¿vale? Entonces, esta es mi historia y si te sirve, pues coge consulta conmigo y te acompaño con una alimentación cetogénica al objetivo que tengas.